Conversaciones con Marta Lucía. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva conversación con Marta Lucía. Tenemos hoy una extraordinaria invitada, la doctora Vivian Morales, ex congresista, fue representante a la Cámara, senadora, fiscal general de la Nación, también embajadora en Francia. Compartimos ese honor las dos y ese amor, estoy segura de haber sido embajadoras en Francia, y una gran constitucionalista, profesora universitaria. Y creo que hay tantas cosas que están pasando hoy en Colombia que tienen que ver justamente con el derecho constitucional, con las relaciones internacionales. Yo le quería preguntar a la doctora Vivian, primero, ¿usted cree que realmente se necesite hacer una reforma constitucional que implique inclusive llamar a una constituyente? El presidente insiste mucho que hay que convocar al pueblo, el constituyente primario. ¿Será que el pueblo colombiano no está representado en las instituciones de esta democracia, en el Congreso que hace las leyes, en la Constitución que tenemos hoy vigente del año 91? Pues muchas gracias por la invitación, Marta Lucía. En primer lugar, la Constitución del 91 abrió los caminos de participación democrática para hacer grandes reformas constitucionales. Está la Asamblea Nacional Constituyente y el referendo como métodos de participación directa del pueblo para reformar la Constitución. Lo que pasa es que me parece que nosotros hemos tenido un entendimiento que es el institucional. Petro, el presidente Petro, cuando habla no se refiere a lo que nosotros tenemos como institucional y como que lo que hemos adquirido como reforma, como un saber constitucional, como las instituciones que respetamos y que conocemos. Ayer mismo lo dijo en su discurso. Dijo, yo fui un revolucionario ayer y sigo siendo un rebelde, pero ahora desde el gobierno. Entonces él no está hablando de hacer una reforma constitucional, porque los temas de los que él habla no necesitan reformas constitucionales. Tú y yo que hemos trabajado en el Estado sabemos que por medio de leyes, de decretos, de ejecución de políticas públicas se pueden lograr muchísimos cambios y muchos avances en lo que tenemos construido en Colombia actualmente. Pero él habla del poder constituyente, que es otro entendimiento, que es el entendimiento desde el lado marxista de la democracia. Él dice, ahora sí vamos a constituir la democracia real, la democracia popular. Esto es lo que siempre había dicho el marxismo en contra de las instituciones que ven como las instituciones del capitalismo. Nuestra democracia, nuestras instituciones representativas, eso es lo que se trata de destruir. Y entonces él usa el nombre de constituyente, pero no es para lo que nosotros conocemos como Asamblea Nacional Constituyente. O sea, que él desconoce que esas instituciones realmente son las que ponen en funcionamiento la democracia representativa. Es decir, cuando el pueblo dice, actuamos representados a través de estas instituciones de la democracia. Y ese desconocimiento a mí realmente me llama la atención y me preocupa, por supuesto, también cuando él dice es que entonces en las calles es cómo se va a resolver esto. Y uno se pregunta, en las calles, ¿de qué manera? ¿Es instigando a la población a que actúe con violencia? ¿Es instigando a la población a que diga que no tienen instituciones en las que confían ellos? ¿Es generando esta desconfianza? Porque esto puede traernos nuevas violencias, y este país que ha sufrido tanto con la violencia, yo digo, bueno, lo que nos faltaría sería pues una guerra civil. ¿Qué quiere decir eso? Pues Marta Lucía, la democracia se construye a base de desacuerdos que se vuelven después consensos, que se vuelven diálogos y que van logrando sacar adelante ciertos acuerdos. Pero eso no es lo que le interesa a Petro. Esa democracia él la desconoce. Por eso a él le interesa mantener como un pueblo, primero que todo, y que es muy triste y dramático, si tú ves, inoculándole dosis diarias de odio, que significa que la gente va empezando a rechazar las instituciones y a ver todo lo construido hasta aquí como efecto de explotación, como favoreciendo solamente a unos privilegiados, lo que él llama los riquitos del norte, que me parece estar viendo el mapa de Venezuela. Alguna vez visité a Venezuela cuando estaba comenzando el gobierno de Chávez y me impactó. Tomé un taxi para ir a un centro comercial que me habían dicho que era un centro comercial nuevo, y entonces el taxista me dijo, va para donde los escuálidos. Y yo dije, ¿qué claro. es? Los escuálidos pues eran supuestamente los ricos y los trataban con un odio, con un desprecio, y yo me aterré y dije, uy, qué horror, en un país así, ¿qué se puede construir? Eso es lo que está sembrando. Eso realmente preocupa porque evidentemente
el presidente dice es que se necesita acudir al constituyente primario, al pueblo, porque acá hay temas que no se van a resolver y que no se han resuelto en la Constitución, y menciona 9 temas. Entonces, él, por ejemplo, habla de la reforma agraria, dice que es que no ha habido las reformas en la educación, habla de varios temas. ¿Qué piensas tú sobre eso? A mí me parece que lo que trata es de enredar, de hacer un salpicón de temas para que nada se vea con claridad. Entonces, tú sabes que todos esos temas pueden ser objeto de proyectos de ley. Obviamente, todo el mundo sabe que en el sistema de pensiones había que hacerle unos ajustes, pero ni siquiera lo mencionan así como un tema de fondo en los 9 puntos famosos. Exacto. Y la reforma de la salud. Y la reforma de la salud es que es increíble desconocer, y eso también se debe a una especie de ignorancia y de ingratitud a un sistema de salud que había conseguido tanto. 95% de afiliación. Sí, que es que no hay suficientes especialistas. ¿Tú sabes en Estados Unidos cuál es la media para conseguir una cita con un especialista? Entre 3 meses. Bueno. 3 meses. Entonces, todos estos temas son pretexto, Marta Lucía, para seguir hablando de un poder constituyente del pueblo, pero el pueblo solamente sus bases, porque todo lo demás no es pueblo. Todos los que marchamos el 21 de abril ya nos bautizó como la marcha de la muerte. El pueblo es lo que él lo acompaña. Y él no habla jamás de pasar a la Asamblea Constituyente a través del Congreso, de seguir los pasos constitucionales, sino de unas asambleas populares. Entonces, además, ¿quién va a pensar? Entonces, en la Asamblea Popular en Jamundí, en Jambaló, en Corinto, es donde van a aprobar ¿qué? ¿Reformas a la salud? ¿Reformas a la educación? Son pretextos, pero son pretextos para empezar a crear esas asambleas populares que son un mecanismo primero para mantenerse en el poder, pero además para atemorizar, porque este tipo de regímenes gobierna sobre la base del miedo. Me parece que ayer fue un discurso de buscar sembrar miedo. Aquí están mis bases, y sí hablo de violencia. Sí digo en un momento, si me van a tumbar, esa es otra cosa. El pueblo va a salir a defenderme. Estas calles. Y no, yo no hablo de violencia, pero si me van a tumbar, estas calles saldrán a defender. Y es curioso porque es que lo de ayer sí es inédito. El Día del Trabajo, que es el Día de los Trabajadores, el Día de los Sindicatos, que de alguna manera es una fiesta también internacionalmente hablando de lo que significa el privilegio, la bendición de tener un trabajo. Entonces él se apropia de esto, pero además dice es que vamos a sacar un estatuto del trabajo. Creo que es uno de los puntos de los que habla él en sus 9 puntos. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo ha hecho en 2 años? Exacto. ¿Por qué no ha habido en este gobierno una sola iniciativa para promover más empleos? ¿Cómo facilitar que las empresas contraten más gente? ¿Cómo estimular la inversión nacional y extranjera, siempre buscando que haya algún tipo de reciprocidad de parte de la inversión, precisamente generando más empleos? Pero entonces uno dice, pero es que el discurso justificando la constituyente y la Asamblea Constitucional va por un lado, pero las realidades de lo que hace el gobierno van por otro totalmente distinto. Y también habla entonces de la reforma a la justicia. Y tú que eres también experta en el tema de la justicia como exfiscal, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la reforma que tenemos que lograr para que la justicia sea pronta, sea cumplida, sea eficaz, como nos enseñaron cuando estudiamos derecho? Porque yo sí creo que hay un sentir en el común de los colombianos. La justicia no es pronta. Y al no ser pronta, pues no es suficientemente justa. ¿Por qué no se ha podido hacer esa reforma de la justicia? Yo veo el anterior y el anterior, todos los gobiernos hablan de reforma de la justicia y todos terminan sin hacerla. ¿Por qué? ¿Y qué hay que hacer? Y las pocas que se han hecho se han caído en la Corte Constitucional, porque mucho se ha dicho que sí, que hay que, por ejemplo, el tema de quitarle todas las funciones electorales, es que hay que mirarlo por temas. A las altas cortes, quitémosle todas las funciones electorales. Eso lo que hizo fue clientelizar la justicia. Claro. Eso debe el intercambio de favores. El intercambio de favores. Eso debe desaparecer. Y volvió pues un empate, ni tú me tocas ni yo te toco. Eso hay que cambiarlo. Pero vamos a la raíz. Yo creo que hay que empezar a tocar la profesión del derecho, la profesión del abogado, la profesión del jurista. Colombia es de los países que tiene más abogados digamos, por cada 100.000 habitantes. Creo que estamos como en 750, que es una suma. La media es como de 250 en los países occidentales y la de nosotros va por 750. ¿Eso qué significa? Una gran litigiosidad. Claro. Además, tenemos una estructura que para todo tenemos una acción. Todo lo llevamos a nivel de conflicto, no de solución antes del conflicto. Esto atiborra la justicia. Hay que tocar algo que pareciera, porque aquí nos volvemos míticos, hay que tocar la tutela.
porque la gente decidió no seguir los caminos de los procesos ordinarios, sino volver todo Pero tutela. tocarla para acabarla no. No, Ha sido uno de los grandes avances del 91. no, para acabarla no. Racionalizarla. Claro. Llevarla a unos Marta niveles que Lucía, es que hoy realmente no son abusivos, los exagerados. procesos, los abogados entonces prefieren, metamos una tutela. Claro. Y la tutela el juez tiene que resolverla en 10 días. Entonces le llega a todos los jueces cantidad de tutelas. Dedicados a resolver las tutelas, no están sacando adelante los procesos que les correspondían. Hoy entre una notificación en un proceso laboral puede demorar 1 año mientras presentes la demanda y se le da y se admite la demanda 1 año sin haber comenzado. Porque ese juez tiene cantidad de procesos atrasados, pero además todas las tutelas que le llegan. Hay que racionalizar el ejercicio de la tutela. No puede ser usada para todos y sobre todo para desviar el curso de los procesos. La profesión de abogado también, porque eso se vuelve una litigiosidad y además una cantidad de escuelas de garaje de derecho que ha hecho que la profesión del abogado hoy no sea ni respetable ni respetada. Pero también cómo sancionar a esos abogados. Es que yo pienso en los colegios de abogados. ¿Cómo es posible que hay abogados que son súper expertos en dilatar procesos, en buscar prescripciones? Entonces, así obviamente los no hay colegios como... de abogados, que es lo que funciona también en todas partes del mundo entero, claro. Colegios de abogados que se autorregulan, que establecen disciplina, ponen normas y que exigentes, claro, a la profesión. Claro. Y en cuanto a la fiscalía, pues hay que mejorar la investigación. La fiscalía está muy mal. Si hay un proceso acusatorio, lo que significaba era que tenía que fortalecer la investigación. Pero hoy un fiscal puede tener 400 procesos andando y si tiene 2 o 3 investigadores es mucho. Sí. Pero ¿por qué si yo, por ejemplo, en el fiscal anterior oí que había aumentado tanto la planta de la fiscalía y todo? ¿Qué pasó con ese apoyo a los fiscales? No se ha incentivado realmente una fortaleza de investigación para los fiscales y que cada fiscal tenga sus equipos de investigadores. Claro, técnicos, gente que tenga... Pero que le correspondan a él, porque es que un investigador tiene no sé cuántos también procesos designados, está investigando aquí, allá, acuya. Eso no puede ser. Entonces, que se ha burocratizado también la fiscalía, ¿o qué ha pasado? Sí, y sobre todo que nunca se ha hecho como un corte, como una limpieza de procesos, en qué queda, cuáles ya prescribieron, y asignemos. Yo creo que la fuerza más importante tiene que ser la investigación, y en eso se crean fiscales, pero no tanto investigadores, fíjate. Y una cosa que me impresiona, por ejemplo, el tema de la tecnología, la digitalización de la justicia. Llevamos hablando de eso ¿cuánto tiempo? En el gobierno anterior, precisamente, se logró un crédito muy importante con el BID, que hoy está en manos de la justicia, realmente que ese crédito se active y que se transforme realmente en una herramienta para garantizar celeridad, para lograr que haya obviamente expedientes digitales al cual puedan concurrir las distintas personas, por supuesto que con unas claves de seguridad, etcétera, pero en esa materia también estamos como en la edad de piedra, hoy ¿no? Ni siquiera hay estadísticas claras en la justicia. En la propia fiscalía, muchas veces un mismo proceso se contaba 2 y 3 veces cuando yo fui fiscal, y es que no hay suficiente tecnificación. Y hoy con tantos avances tecnológicos, de verdad que se podrían hacer cosas importantes sin recurrir no solo a grandes cambios en leyes, sino a programas de ejecución. La creación, por ejemplo, de más investigadores, el tema de tener unas estadísticas claras, de saber el tema de calificar bien a los fiscales, de calificarlos con exigencias realistas, porque es que entre ellos mismos se califica. Entonces todo el mundo saca las mejores notas, claro. Todo el mundo perfecto. Claro, claro. Y hablando de la justicia, el juzgamiento a los aforados, esas personas que por su altísima investidura entonces tienen un juez natural, no es preferencial, pero es un juez especial. Presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que si resuelve acusarlo pasa al Senado, si el Senado entonces realmente encuentra méritos y al final hay una condena, entonces puede ser obviamente el retiro del cargo o la inhabilitación y después pasa a la sala penal, a la sala de casación penal de la Corte, todo ese proceso, pero aquí la gente dice no pasa nada. Hoy vemos entonces que nuevamente el presidente Petro también tiene investigación, la han tenido varios, presidente Samper, presidente Uribe, presidente Santos creo que también, pero finalmente como que uno no ve que haya un juicio que avance. Tal vez el que más cerca estuvo fue el del expresidente Samper, pero hoy por hoy entonces uno siente un presidente generando una prevención como diciendo aquí no hay nada y al contrario, es que si me quieren juzgar es porque me están persiguiendo y me quieren
sacar del cargo. Entonces, ¿cómo lograr realmente que ese juzgamiento aforado sea creíble, sea eficaz también y no esté politizado? Porque son 16 miembros de esa comisión de acusaciones que todos responden a sus partidos y a los intereses partidistas. ¿Cómo garantizar objetividad, celeridad y, por supuesto, justicia en esa comisión? Ahí hay que combinar dos cosas. Yo sí creo que no se puede saltar al Congreso de la República, porque en todo caso es un juicio político. Pero ahí tiene que tener elementos de justicia de verdad. Entonces, fíjate que hubo una reforma constitucional cuando yo estaba en el Senado en el 2015-16, en la cual se creó el Tribunal de Aforados y lo tumbó la Corte Constitucional. Es que eso sí. Esa era la que eligían también las universidades y algo así, ¿cierto? Y entonces era como una primera instancia de magistrados. Sí, magistrados. Que miraran el tema objetivamente, con las pruebas, y entonces una vez ellos te presentan su ponencia, va a la comisión de acusación, pero ya va sobre una realidad que el país está diciendo, aquí hubo un análisis probatorio, aquí hubo un análisis objetivo, aquí se miraron los hechos realmente comparados con la legislación penal y se examinaron. Y si no es un caso de delitos, puede haber el de indignidad, pues ya pasabas directamente a la comisión de acusación y luego a la Cámara. Yo creo que ese es el camino, pero la Corte Constitucional dijo que eso significaba sustituir la Constitución, porque por supuesto la comisión de acusación también es una protección para los altos magistrados. Claro. La comisión de acusación y este método protege a ellos, son aforados y obviamente no querían ponerse en manos de otros magistrados porque quedarían por encima de ellos. Eso es grave. Y eso solamente puede hacerse a través, eso sí, de una reforma constitucional, porque yo creo que sí es indispensable que en eso avancemos. El país no puede quedar con el sentimiento de que aquí el presidente de la República y los magistrados son absolutamente irresponsables porque no hay ante quién rendir cuentas, porque la comisión de acusación no va a hacer nada. Sin embargo, te digo, en el caso que estamos mirando ahora, pues hay un gran cambio. El caso de Samper y el de Samper sí se llevó hasta el Congreso, él sí llegó a la plenaria de Cámara. De resto no ha pasado de la comisión de acusación. Pero es que en este caso se está estrenando un artículo que nunca, digamos, se había estrenado, que es el de la violación de topes del artículo 109 de la Constitución, que señaló una reforma del 2003, no existía en la época de Samper, que señaló que cuando hubiera violación de topes se perdía el cargo. Se pierde para el presidente, para la fórmula completa, ¿no? Claro. Claro, porque es que se elige la fórmula con esos recursos de una forma ilegales. Digamos tramposa. Que violan, claro. Porque es que no estás compitiendo en igualdad de condiciones cuando tú usas todo el dinero que puedas tener escondido y la otra persona está presentando sus cuentas como... Claro que eso ha pasado varias veces. A mí me tocó en la campaña del 2014 competir contra la financiación de Odebrecht. Muy duro, muy duro, muy duro. Saqué 2 millones de votos gracias a los colombianos, pero que es igual. Cuando uno es presidente en reelección con Odebrecht, y bueno, eso es ni para qué hablar de casos propios. Pero digamos que nunca había llegado a la forma como está hoy en el Consejo Nacional Electoral, en donde ya se ha pedido una cantidad de pruebas y parece que lo que las pruebas demuestran es que por lo menos hay más de 6.000 millones de pesos ya que no se contabilizar. Que no se contabilizan. Ahora, una cosa es la responsabilidad de la fórmula presidencial y vicepresidencial, porque obviamente todo el mundo sabe que uno sí mira sus cuentas, que uno es un candidato que tiene la responsabilidad porque es el candidato, y otra cosa es la responsabilidad del gerente de la campaña, que inclusive pues también tiene connotaciones penales y todo, pero son dos cosas distintas. Acá no se pueden lavar las manos y decir, yo no sé porque yo no miraba las cuentas. Exacto. Tiene la obligación de mirarlas quien sea candidato y aspire a ser presidente de Colombia. Por eso se creó en el 2017, es que nada de eso había. Los delitos de financiación ilícita, delito por violación de topes, delito por no presentar o esconder o omitir la presentación de todos los aportes que se han hecho. Eso es nuevo, eso no existió. Cuando dice, bueno, es que todo ha pasado. Sí, pero es que la legislación, esta es 2017-2018. Claro, que fue consecuencia del vacío que había en el pasado. Del vacío. Entonces, hoy estamos con una nueva legislación y esa es la que se está
intentando aplicar, esas son las denuncias de los ciudadanos, esas son las denuncias de los congresistas, esas son las denuncias que teme Petro, porque si tú ves el discurso de ayer, empezó a hablar del juicio político y casi gastó más de media hora de su discurso al tema, lo que significa que le está preocupando. Sí, total. Bueno, otro tema muy importante, la embajada en Francia. ¿Qué opinas de la decisión del presidente de terminar relaciones con Israel a través de un discurso en la Plaza de Bolívar y hoy pues con un comunicado a la Cancillería? Eso en la diplomacia internacional, la Convención de Viena, la política exterior de un país. ¿Habías visto esto, alguna cosa medio parecida en Francia o en alguna parte como pues embajadora? Imagínate ese nivel de manejo de las relaciones internacionales en Francia, en Europa, aún en América Latina, Brasil, Argentina. Tamaratí, porque es que las relaciones son de Estados, son de dos naciones, son relaciones de largo plazo. Esos no son personales. No es una persona, claro, no son sus amigos ni sus favoritos, es el Estado. Usted y me choca y le digo todo lo que quiero y termino la relación, es desconocer. Pero es que para Petro el Estado es él. Como a Luis XIV. Claro, tal cual. L'État c'est moi. Entonces, primero hacerlo en una manifestación pública, al calor de los aplausos en una plaza, rompiendo todo lo que ha sido la tradición del manejo de relaciones diplomáticas alguien me Colombia. decía ayer, qué pena, interrumpe, me decía, es que él está calentando la plaza. Entonces, calentar la plaza, nunca había oído esta expresión, pero esto es, al costo que sea, tengo que hacer vibrar aquí a esta gente. Y si el costo es romper relaciones, pues sí, quién sabe qué otra cosa hubiera podido llamar. Y equipararnos pues con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, con Irán, porque jamás reprochó el terrorismo de Hamas y jamás reprochó ese acto execrable del 7 de octubre, porque la guerra no la inició Israel. Por supuesto que toda la humanidad está aterrada de lo que está pasando, claro, y queremos que haya soluciones, claro, y queremos que haya soluciones, que no siga la muerte, pero esto no significa romper las relaciones de esa manera, salvo que tenga otros intereses, como seguramente los tiene. Esto tiene otras consecuencias. Yo creo que inclusive el presidente ha perdido la oportunidad de un liderazgo positivo, claro, proactivo. Ayer precisamente lo decía en esa reunión por la tarde, decía, es que esto hubiera dado la oportunidad de voltear las cosas y salir Colombia a decir en Naciones Unidas, nosotros pedimos que se acepte la tregua que propone Israel, que el secretario Blinken la está promoviendo por todos lados, que se apruebe esta tregua y que además se reconozca el Estado palestino, claro, que ha sido un tema en el que todos los países han hecho ya distintas manifestaciones, inclusive hace unos años, un proyecto de resolución en Naciones Unidas para definir entonces cómo serían los límites, etcétera, que lo paró, no sé si la autoridad palestina o quién, pero lo grave es que en lugar de aprovechar la oportunidad para ese liderazgo positivo que le hubiera aplaudido el mundo entero, lo aprovecha para darle a Israel, con un riesgo enorme. A mí te digo, me parece aterrador lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos, porque lo que vemos también es eso, calientan la plaza. Mover a la gente a través de las redes sociales es una gran irresponsabilidad que puede llevar otra vez a una época de esas que pensábamos que estaba cancelada en la humanidad, el antisemitismo, el odio. Los judíos son un pueblo que ha sufrido tanto de la persecución desde épocas inmemoriales, desde antes de Jesucristo. Siempre, siglos. ¿Que por qué entonces, en lugar de ayudar a temperar, a solucionar, a apaciguar los ánimos, están calentando la plaza en Colombia, en todas partes? Y creo que la oportunidad de haber hecho ese liderazgo de Naciones Unidas hubiera sido maravillosa. Pero otra pregunta sobre Francia. Te tocó la época de los chalecos amarillos, te tocaron las protestas en Francia. Nosotros en esa época iniciamos acá una conversación nacional sobre la cual hablamos las dos, estando tú en la embajada, yo en la vicepresidencia, y fue una propuesta que realmente creo que sirvió un tiempo, después se canceló por la pandemia. ¿Hubiera pasado algo parecido en Francia alguna vez de poder coger la gente, a los policías, como están haciendo hoy por hoy, a nuestros soldados, las estaciones de policía, las unidades militares para hacer estos ataques sin que hubiera habido una reacción fuerte de parte del Estado francés? Porque es que, por ejemplo, yo me acuerdo, la gendarmería francesa, eso es un cuerpo de fuerza. Y uno piensa, un Estado débil, ¿será capaz entonces de defendernos a nosotros o no será que este debilitamiento del Estado también es de alguna manera algo en donde ha habido tolerancia, en donde ha habido una cierta aceptación? ¿Cómo estás viendo ese tema de la fuerza pública en Colombia? Pues mira, Marta Lucía, la experiencia de los chalecos amarillos me sirvió mucho para ver que allí, después de que pasó estas
estas primeras fines de semana catastróficos en donde vimos pues que querían meterle fuego al Arco del Triunfo y que incendiaron una cantidad de automóviles. Después de eso salió una respuesta muy fuerte de lo que era, digamos, el SMAT. El CR es bastante fuerte frente a los manifestantes violentos. Tanto que pasó a investigación ante la Corte Europea. Simplemente se buscó pues, que se dejaran de usar algunos instrumentos de contención que podían, por ejemplo, generar pérdida de ojos, pero hubo por lo menos unas 20 personas que perdieron el ojo como respuesta a sus actos violentos y que le respondió con fuerza la policía, las CRS en Francia. Se habló del diálogo y se buscó diálogo con los gilets jaunes, con los chalecos amarillos, pero la respuesta de un Estado que también tiene que proteger sus instituciones, su ciudadanía, sus autoridades, allí pues es inimaginable estos actos de violencia contra la policía. Hubo un asesinato de un policía, creo que fue en Lyon, y toda la ciudad salió a protestar. Claro, claro. Toda la ciudad salió a protestar. Que ellos son los que nos defienden, los que nos garantizan la vida, son ellos, sus familias, que están todos los días exponiéndose y la población se deja muy solos. ¿Qué fuerza moral le puedes dar si hay una ciudadanía enemiga? Entonces, una ciudadanía que los humilla, los escupe, los violenta, que no respeta, ¿qué se van a jugar su vida? Que es su trabajo. Se juegan la vida, se juegan a su familia por proteger una ciudadanía que no los tiene para nada ni los respeta, ni los valora, ni es solidario. Ni los valora, ni es solidario. Bueno, pues qué dicha, creo que hemos llegado al final, pero es tanto lo que hay por hablar Sí. con Vivian Morales. Gracias, hay un tema que varios me han dicho, hay que hacer rápidamente algo sobre educación, y esa es otra de las facetas maravillosas que tienes tú, sí, la académica. Hay que volver otra vez a conversar, pero hoy de verdad mil gracias a todas las personas que nos han acompañado y a ti por todo esto que nos has compartido y tantos aprendizajes. Muchas gracias. A ti, gracias.